Me voy a permitir presentar a la siguiente ponente. Ella es la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Psicología con orientación en Educación Especial por la UNAM. Es doctora en Psicología por la Universidad de Guadalajara y actualmente se encuentra en una estancia postdoctoral por México en la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual por el Instituto Albert Ellis y una certificación en estimulación temprana, entre diversos cursos y diplomados en el desarrollo infantil. Es directora del Instituto de Psicología y Educación Especial IMSSIE de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del programa de autismo en el mismo instituto, así como también es profesora de la carrera de Psicología también por la UDG. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro fundadora de la Asociación Civil de Profesionales del Doctorado Institucional en Psicología, miembro fundadora de Altas Capacidades México, miembro de European Council High Capacity y miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Sus líneas de investigación son alta capacidad, doble excepcionalidad y necesidades educativas especiales, además del trastorno del espectro autista. Es coautora de artículos de investigación en revistas indexadas y coautora de libros. Sin más por el momento, damos la bienvenida y agradecemos su presencia a la doctora Grecia Ortiz. Bueno, primero me da muchísimo gusto ver a tantos alumnos aquí, tanta gente que conozco y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este curso taller de evaluación cognitiva. Hoy me toca hablar de un tema que me apasiona mucho, que es justo indicadores tempranos del autismo. ¿Qué es el autismo? Es una condición, como ya lo hemos revisado, como ya se lo planteó la doctora Brenda, es una condición del neurodesarrollo que se va a caracterizar por déficits persistentes en las relaciones sociales, patrones de conducta estereotipadas e intereses limitados, y también vamos a ver un déficit en la comunicación de aquella persona que tiene autismo. Actualmente existe una prevalencia o existen diferentes elementos que podemos ver sobre la prevalencia, en el cual 1 de cada 168 personas en Estados Unidos va a presentar trastorno del espectro autista, mientras que a nivel internacional estamos diciendo que 1 de cada 160 niños, niñas, adolescentes van a tener TEA. Y en México, la prevalencia que tenemos actualmente nos marca que 1 de cada 115 puede tener autismo. El autismo, como ya comenté, es una condición del neurodesarrollo, donde va a estar impactada estas 3 áreas y va a estar indicada por 3 niveles de gravedad. La primera, o el nivel 1, va a requerir ayuda en la condición de lenguaje e interacción social, mientras que el nivel 2 va a requerir ayuda notable justamente también ahí en la comunicación y en el lenguaje y en la interacción social, mientras que el nivel 3 va a necesitar ayuda muy notable en esas 2 áreas. Cuando hablamos entonces del autismo, tenemos que ir a entender qué significa tener dificultades en las interacciones sociales. Primero, va a tener un déficit para responder a las interacciones con otros, ya sea con su propia familia, con pares o con cualquier otra persona que se relacione. Dificultad para compartir emociones y también intereses. Puede presentar dificultades para reconocer las emociones, tanto de él como de las personas a las que se va a enfrentar. Y alteraciones en la capacidad para proporcionar o para procesar información sutil, compleja y pasajera. Cuando hablamos de estas dificultades en la comunicación, lo primero que vamos a notar es que muy probablemente el menor con autismo va a tener dificultades en el contacto visual, dificultades para comunicarse de forma no verbal y también para estar de acuerdo a este comportamiento, esta sincronía entre su comportamiento verbal y no verbal en situaciones sociales. Además, va a tener una dificultad en la prosodia. Cuando hablamos entonces de dificultades en las características
comportamentales, podemos ver a niños que están apegados a las rutinas y que tienen mucha dificultad para cambiar estos cambios mínimos que tienen constantemente en el día a día. Van a tener patrones ritualizados de comportamiento verbal e intereses inusuales e intensos de temas que a veces pudieran parecer poco apropiados para su nivel de edad o para su rango de edad. Va a tener también movimientos, uso de objetos o habla que es repetitiva. Ya comentaba justo también la doctora Brenda que esto se va a compartir con otras condiciones como es el trastorno por déficit de atención. Otra característica que podemos notar en aquel alumno o en aquel usuario que tiene autismo es una alta sensibilidad. También van a poder reaccionar de manera excesiva o tener hipersensibilidad y van a estar siempre en la búsqueda sensorial. Vamos a ver a niños que van a estar oliendo todo, cuando nos acercamos a ellos nos van a tocar la carita, tratando de tener una cercanía sensorial. Algunas de las características médicas que podemos ver en este alumnado o en este usuario es que van a presentar reflujo. Regularmente van a presentar enfermedades médicas como el reflujo, la diarrea, el estreñimiento, inflamación abdominal, gases fétidos. Regularmente van a estar enfermos de la gripa o el catarro y constantemente vamos a tener a este alumnado o a estos usuarios con dermatitis. Son algunas de las características que podemos notar en aquella persona que tiene trastorno del espectro autista. También podemos ver que van a estar con una sudoración excesiva, mal olor, mal aliento, pueden presentar características de epilepsia y dificultades en el sueño. Esto es una situación que constantemente vamos a ver en los niños pequeñitos que tienen autismo, que regularmente no pueden tener una calidad de sueño adecuada y siempre van a tener dificultades para conciliar justamente el sueño. Cuando nosotros hablamos de la evaluación temprana, tenemos que ir pensando que ha cobrado una mayor importancia porque ya muchos estudios nos han dicho que los niños con trastorno del espectro autista, en la medida que reciben algún servicio entre los primeros 48 meses de edad, logran mejores resultados de sus hitos de desarrollo que ya nos explicaba la doctora Josefina. Por eso es importante saber cuáles son estos indicadores tempranos que vamos a encontrar en aquel usuario que puede presentar una condición autista. La literatura internacional nos dice que van a haber algunas características relevantes. Cabe mencionar que no todos los niños con autismo son iguales. Algunos marcadores tempranos con relación al comportamiento repetitivo de los objetos van a estar vinculados con que a los 12 meses de edad ya hemos visto que van a presentar un uso atípico de los objetos. Algunos ejemplos de eso es que van a girar entre sí, van a alinear sus juguetes, los colores, todo lo que tengan, lo van a estar alineando y especialmente va a haber una exploración de los objetos. En muchas ocasiones se quedan recostados viendo cómo están acomodando sus objetos, ¿sí? Es algo que nos reportan los papás y también van a tener un diagnóstico o podemos ver que pueden tener un diagnóstico posterior con el retraso del lenguaje o sin problemas de desarrollo. Otro de los marcadores tempranos en el comportamiento repetitivo con objetos y los marcadores es que estos hallazgos son consistentes con otros informes de movimientos. Por ejemplo, vamos a encontrar conductas asociadas al uso de objetos, fijación visual de estos elementos que han ordenado y sistematizado y van a estar prolongados observación o van a estar prolongadamente observando estas figuras geométricas y los bebés van a estar repitiendo estas alineaciones constantes y es un indicador temprano para decir que pueden presentar un trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de los movimientos corporales atípicos y de desarrollo motor, las investigaciones nos sugieren que las atipicidades, este comportamiento atípico en los movimientos corporales, pueden abarcar acciones repetitivas o posturas del cuerpo.
a veces vamos a ver aleteo de los brazos en edades muy, muy tempranas, entre los 6 y los 8 meses aproximadamente. Podemos ver movimiento con los dedos, con los brazos, a veces van a caminar de puntitas, empiezan a caminar de puntitas, y esto puede sugerir que hay marcadores importantes para el diagnóstico del trastorno del espectro autista justamente a partir de los 3 años. Otro de los marcadores que podemos ver es que estas habilidades motoras gruesas y finas en los bebés presentan un alto riesgo. Cuando hay esta evolución atípica que comentaba la doctora Josefina con relación a los hitos de desarrollo de la motricidad fina y gruesa, han sugerido entonces que puede haber una anomalía y por lo tanto un indicador de que puede existir trastorno del espectro autista. Por ejemplo, se hizo un estudio preliminar de 40 hermanos bebés que presentaban un alto riesgo, informaron un retraso en el control a los 6 meses de la cabeza. Eso es un indicador importante. Ya veremos más adelante que uno solo no quiere decir que pueda presentar autismo. Tiene que haber toda una gama de características que nos vaya diciendo que puede haber un alto indicador del trastorno del espectro autista. Pero justo ese indicador de donde no hay un desarrollo o un control de la cabeza, se diagnosticó a niños con trastorno del espectro autista después de los 36 meses. Otro marcador temprano que podemos encontrar son estos movimientos corporales atípicos del desarrollo, en el cual algunas investigaciones muy recientes del año 2020 sugieren que en algunos casos estos patrones motores que se encuentran ya con un retraso o atípicos pueden predecir un trastorno del espectro autista, aunque estos todavía no son definitivos. Sí, es muy importante considerarlo. Se han evaluado los indicadores tempranos, pero no podemos decir que son definitivos. Otro de los marcadores tempranos que podemos observar en aquellos niños que pueden presentar un riesgo de trastorno del espectro autista es el perfil temperamental. Se ha informado que a los 24 meses de edad estos perfiles de temperamento pueden distinguirse entre aquellos hermanos, porque se han hecho estudios comparativos entre los hermanos que pueden presentar un alto riesgo de presentar trastorno del espectro autista. Alguno de esos es que van a presentar una menor sensibilidad de señales de recompensa social, van a aumentar la sensibilidad perceptiva a partir de los 7 meses, ya podemos ir notando estos indicadores tempranos, un patrón generalizado de la desregulación emocional, entonces vemos que hay mucho berrinche, que hay poco control, que hay como mucha agresividad que puede presentar aquel niño con indicadores de trastorno del espectro autista. Y además va a haber una reducción en la flexibilidad de la atención. Hay algunos marcadores que tenemos que ir considerando en aquellos niños que están justamente entre la edad de los 12 meses, y hay algunos elementos o factores que van a limitar las investigaciones relacionadas con estos marcadores tempranos. Dentro de estas dificultades de seguir haciendo investigación, que hemos hecho mucho énfasis durante este curso taller de generar investigaciones, es que las diferencias y la variabilidad del desarrollo cognitivo y social de los bebés es discrepante, ¿sí? No podemos decir que es homogéneo. Otro es el uso de diseños que no son tampoco homogéneos dentro de las investigaciones, por lo tanto los marcadores pueden ir variando. Y la posibilidad de que los síntomas utilizados, que son conductualmente más claros para el diagnóstico del trastorno del espectro autista, están asociados a un circuito neuronal que se va a desarrollar después de los 12 meses. Eso nos ha limitado para hacer investigaciones más concretas y que abarquen mucho más claro sobre cuáles son los indicadores tempranos del trastorno del espectro autista. Sin embargo, sí podemos decir que la literatura sugiere que existen diferencias durante el rango de edad de 6 a los 12 meses. Ya platicaban en una de las conferencias sobre la amígdala, cómo a partir de los 6 meses la amígdala va creciendo. Justo lo que nos dicen estas investigaciones es que de los 6 a los 12 meses va a haber un cambio importante en el comportamiento del menor. Los primeros 6 meses pueden tener un desarrollo típico, es decir, normal o esperado según los hitos del desarrollo. Sin embargo, partiendo de los 6 meses, estos indicadores van a cambiar. Entre ellos se
vamos a ver que hay un déficit en la atención social, es decir, que la mirada social o va a tener un nulo contacto con aquella persona que se le está llamando, o también cuando se le llama por su nombre no va a responder a este nombramiento. Se van a encontrar conductas sensoriales atípicas, algunas veces nos vamos a notar porque el cambio de clima, ya sea el frío o el calor, van a ser sumamente claros en su humor o en su temperamento, van a empezar a llorar, van a empezar a tener mayores conductas de berrinche o bien van a tener malestar. Un comportamiento motor atípico. Entre los niños pequeñitos vamos a notar estos movimientos de los pies, de las manos, de la cabeza, un tipo balanceo desde edades muy tempranas. Otro es esta marcada irritabilidad. Uno de los elementos que podemos notar en el niño con autismo es que la parte de irritabilidad va a ser muy marcada, es decir, que van a presentar conductas que pueden durar, conductas de berrinche hasta 40, 50 minutos que son incontrolables. También podemos encontrar diferencias en la fijación visual en los niños y una orientación hacia los estímulos no sociales versus lo social. Es decir, podemos verlos que están en una reunión y el niño no tiene el menor interés de tener una relación con los demás. Él puede quedarse en una esquina a jugar sin ningún otro interés. Bueno, me quedan 5 minutitos y me voy a ir un poco más rápido, pero es importante mencionar y reafirmar lo que se comentaban en las conferencias anteriores con relación a las trayectorias, los indicadores de riesgo en el TEA. Cuando hablamos de trayectoria, va a abarcar el grado, la velocidad y la dirección de los cambios de conducta y los desarrollos o los hitos que se esperan en los niños. Las trayectorias que vemos o aquellos indicadores que vamos a notar en los niños con trastorno del espectro autista es que su desarrollo temprano va a reflejar una desaceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener un proceso normal y después va a tener dificultades para adquirir nuevas habilidades. También esta trayectoria típica de los principios de las habilidades verbales y no verbales, es decir, vamos a esperar en comparación de otros niños otras relaciones, a lo mejor dificultades en la comunicación y en la interacción social. Ya se comentaba también que el primer año puede tener un desarrollo cognitivo aparentemente típico, sin embargo, a partir del segundo año este deterioro puede llegar a ser severo. Las habilidades motoras también van a ser más notorias con relación a su reducción a partir de los 12 meses. Es decir, podemos ver que un niño en el primer año de vida puede tener un desarrollo aparentemente normal y posteriormente esta trayectoria va a ir en descenso. El efecto y la respuesta al nombre a los 12 meses el primer año puede responder a su nombre y posteriormente ya no va a responder, y esto va a ser mucho más marcado después de los 6 meses. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Bueno, primero, no hay un indicador único de riesgo para el diagnóstico temprano de autismo. Tendríamos que analizar, como hemos visto durante todas las conferencias, no solamente el desarrollo del niño, sino también qué está pasando en su contexto social y familiar. Para identificar y diagnosticar el autismo en etapas tempranas, nos tenemos que ayudar de estas pruebas que nos permitan hacer un tamizaje, evaluar el desarrollo de acuerdo a la norma, y esto nos va a permitir generar intervenciones tempranas que van a ayudar a minimizar estas dificultades que presenta el niño con autismo y maximizar el desarrollo óptimo del mismo. También podemos ver que al identificar y brindar una intervención temprana se puede mejorar la calidad de vida no solamente de los niños con autismo, sino hacemos mucho énfasis también en las familias. De esta manera también se reduce la ansiedad parental. En fin, la evaluación en el autismo en edades muy tempranas sigue siendo relevante, sobre todo en la medida que nosotros podemos generar intervenciones que van a favorecer la calidad de vida de los niños y también de sus familias. Muchas gracias.